Hola, soy el doctor Fernando Álvarez Fuentes, ginecólogo obstetra, para hablar sobre tuberculosis genital. La tuberculosis genital es una enfermedad infecciosa crónica causada por un microorganismo que es el Mycobacterium tuberculoso. Sin embargo, existen otros microorganismos que también pueden originarla, como es el Mycobacterium bovis. La infección suele ser pulmonar, pero afecta entre el 10 al 20% de los casos de forma extrapulmonar. Como decía, el agente patógeno es el Mycobacterium tuberculoso o bacilo de Koch, variedad humana, en la mayoría de los casos. La tuberculosis genital de origen bovino es excepcional y los autores que se refieren al tema comentan la observación acerca del hallazgo en un 33% de tuberculosis genital femenina de origen bovino. La localización tuberculosa genital se produce esencialmente por vía hematógena a partir de una lesión primaria, generalmente pleuropulmonar, y en lo que se conoce como el periodo de basilemia postprimaria del ciclo de Ranke. La lesión primaria puede incluso pasar inadvertida. Otras vías de contagio son la vía linfática o la contaminación directa, que son excepcionales. La primera puede provenir de ganglios tuberculosos pelvianos o de ganglios mesentéricos, y en los casos de tuberculosis de origen bovino fundamentalmente. La contaminación puede originarse en un foco tuberculoso digestivo o urinario. La tuberculosis genital es una afección inusual. La incidencia se estima 0.2. La incidencia de tuberculosis varía entre 192 hasta 232 casos por 100.000 habitantes, siendo una causa principal de muerte en pacientes con VIH. La referencia de la que se han sacado estos datos es de este artículo: La tuberculosis urogenital en Cochabamba, Bolivia, incidencia, seguimiento microbiológico y tratamiento antituberculoso. En Bolivia, entonces, la incidencia está alrededor de 85 por 100.000 habitantes, ocupa el segundo lugar después de Haití, y el 79% de los casos están distribuidos entre Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Como decía el agente etiológico, el Mycobacterium tuberculoso en el 90-95% de los casos, que es un bacilo intracelular, también denominado como bacilo de Koch, es un bacilo ácido alcohol resistente, y el otro, que es el Mycobacterium bovis, que rara vez produce una tuberculosis genital, entre el 5 al 10% o menos, que son casos virulentos. Ocurre en el 75% de los casos en personas entre 20 y 45 años, si la condición es que las defensas estén disminuidas, y tiene una prevalencia mayor en hombres que en mujeres. Entre las manifestaciones clínicas, que pueden ser variables, son distensión abdominal, sobre todo si es una tuberculosis a nivel peritoneal o ha producido un síndrome adherencial. Puede originar también ascitis, en algunos casos dolor a nivel del hipogastrio de tipo crónico, más de 3 a 6 meses de evolución, alteraciones menstruales si ya ha condicionado alguna patología a nivel del endometrio, a nivel de las trompas, a nivel de los ovarios, y que puede originar amenorrea o sangrados irregulares. Son causas de infertilidad, motivos por los cuales mujeres no pueden embarazarse, y se conoce como infertilidad aquella persona que no logra un embarazo por más de un año de tener relaciones sexuales coitales y no poder lograr la gestación en menores de 35 años. Para mayores de 36 años para arriba, basta solamente 6 meses que no pueda lograr un embarazo para considerarse como infertilidad. También pueden afectar el estado general, puede ocasionar anorexia, fiebre, alteraciones intestinales, masas
pélvicas, etcétera, y puede simular incluso problemas de apendicitis o dolores pélvicos que son crónicos entre 3 y 6 meses de evolución. La tuberculosis genital desde 1993, la OMS declaró a la tuberculosis como una emergencia mundial. Su asociación con el VIH-Sida se hace un problema de salud pública y en Bolivia el control de la tuberculosis fue declarado como prioridad nacional por resolución ministerial 0400 del 18 de julio del 2003. Para el diagnóstico mencionan que es fundamental cuatro pilares. Lo primero, una microbiología, identificación del Mycobacterium tuberculoso, del bacilo de Koch. Dos, por anatomía patológica, con la identificación sobre todo de fibrosis y fundamentalmente de los granulomas. Imagenología, donde se puede identificar las lesiones primarias a nivel pulmonar y algunos métodos de amplificación como el PCR, el GeneXpert, para lo que es la detección del Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Y también algunos como el PPD. En cuanto a lo que es la frecuencia, podemos ver, sobre todo en las imágenes que evidenciamos, la mayor parte de las lesiones que se producen a nivel genital son en las trompas de falopio, en el 90 al 100% de los casos. Como se puede evidenciar, son trompas muy engrosadas, llenas de líquido, fibrosadas muchas veces, que es la principal localización a nivel del endometrio. Podemos encontrar en el 50 a 60% causas de alteraciones menstruales, ocasiona a veces amenorrea. A nivel de los ovarios se depositan también granulomas, tejido ocáseum que puede evidenciarse en el 20 a 30% de los casos, a nivel del cervix en un 5 a 15% y en vulva y vagina, que son las localizaciones menos frecuentes, en el 1% de los casos. Algunas fotografías para evaluar que puede existir adherencias. Estas son fotografías realizadas en cirugías acá en La Paz, Bolivia, donde mediante histerolaparoscopía se evidenció en una persona pues múltiples adherencias, personas jóvenes, como decíamos. Esta persona de 30 años se evidenció múltiples adherencias epiploparietales, intestinales, uterováricas, la presencia de lo que es lesiones a nivel de las trompas sumamente engrosadas, llenas de líquido, tortuosas muchas veces. A nivel de los ovarios, la presencia de calcium y que eso es lo que determina o que puede establecer el diagnóstico. Como les mencionaba, pues es importante establecer un diagnóstico. La laparoscopía o la laparotomía se convierten en los aliados mediante los cuales podemos establecer, detectar y tomar muestras para mandar a un estudio histopatológico que definitivamente nos podrá confirmar y posteriormente iniciar un tratamiento. Como decía, pues el motivo de consulta de las pacientes, de las usuarias, es por dolores pélvicos crónicos, dolores de entre 3 y 6 meses de evolución, por temas de infertilidad que no pueden embarazarse, muchas veces son sometidas a procedimientos tanto de baja como de alta complejidad, inseminaciones artificiales, fertilizaciones in vitro, que no originan pues un embarazo, que no ocasionan un embarazo pese a los procedimientos. Entonces son causas de infertilidad estos problemas. Son personas que no siempre tienen bajo peso, pero que sí sus defensas definitivamente están disminuidas. También podemos encontrar, como el caso en el cual se le realiza una laparoscopía diagnóstica, pues a veces solamente un hidrosalpinx a nivel de la trompa, que fue el motivo por el cual se ingresó a una laparoscopía diagnóstica. Era una paciente de 30 años con un problema de infertilidad,
donde se evidenció que existía en la ecografía un hidrosalpinx, se evidenció el dolor que presentaba de más de 6 meses de evolución y que al realizar lo que es la laparoscopía se encontró al ingresar múltiples adherencias, se evidenció también la presencia de lo que son los granos de mijo, que es lo que indica que la tuberculosis está diseminada por vía hematógena a nivel intestinal, a nivel de lo que es el peritoneo. A nivel de los ovarios se encontró la presencia de calcio y en las trompas uterinas tortuosas, que, que son las que dentro contenían líquido, que es el líquido del hidrosalpinx. A veces puede condicionar que sea un líquido tan ácido que destruya a los espermatozoides, destruya a los embriones y evita embarazos, o a veces que es una condición por la cual se pueden presentar incluso embarazos ectópicos. ¿Qué es lo que se realizó en esta paciente? Pues una resección, una desiolisis, se liberó las adherencias existentes, se tomaron muestras de diversos lugares donde existían los granos de mijo, había una lesión caseosa a nivel de lo que es el ovario, que también se la envió un estudio histopatológico, un estudio citológico también de las trompas, donde se encontró una dilatación y la presencia de líquido, pero también al existir estas trompas tan engrosadas, se decidió realizar una salpingectomía con la finalidad de evitar que esto se convierta en una causa por la cual no podría lograrse un embarazo con técnicas de reproducción asistida, fundamentalmente de lo que es fertilización in vitro. Una vez establecido el diagnóstico, como decíamos, los cuatro pilares que tenemos que recordar son microbiología, la detección del Mycobacterium tuberculoso, sobre todo cuando es pulmonar a nivel de lo que es los bacilos ácido resistentes en el esputo, la anatomía patológica, que en este caso fue fundamental para detectar que las lesiones eran caseosas y que eran granulomas los que se encontraron a nivel de lo que es el peritoneo, que son las muestras que se envió al estudio histopatológico, y a nivel de la trompa, pues de igual forma fibrosis, focos de granuloma que establecieron el diagnóstico. En la parte imagenológica, pues se encontró lo que es un hidrosalpinx a nivel de una de las trompas, de la trompa derecha, y esto es lo que originó fundamentalmente que podamos realizar ya el diagnóstico, establecer el diagnóstico y se envió para el estudio o para el tratamiento oportuno. El tratamiento en estos casos de una tuberculosis genital, pues dura 6 meses con un tratamiento primero tetrasociado con rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida, y y por 4 meses un tratamiento biasociado que comprende rifampicina e isoniazida. En la primera fase, entonces, de 2 meses con lo que es rifampicina, dosis de 10 miligramos por kilogramo día, isoniazida entre 5 y 10 miligramos por kilogramo día, piracinamida a dosis de 30 miligramos por día y el etambutol a dosis de 20 miligramos por día. Y la segunda fase del tratamiento, 4 meses, con isoniazida 15 miligramos por kilogramo día y rifampicina 10 a 15 miligramos por kilogramo por día. Definitivamente también el tratamiento, una vez que ha sido dañado lo que es las trompas o los ovarios, podrá hacer una resección de los mismos y que en muchos casos, pues, si el endometrio está libre de lo que es la patología, libre de una tuberculosis endometrial, se podrá optar por una fertilización in vitro, a veces con donación de gametos, y que de esa forma podemos lograr un embarazo. Caso contrario, si ya la afección
ha alterado el endometrio y no es posible, pues ni con fertilización in vitro ni con donación de gametos podemos lograr lo que es la gestación. Por lo tanto, la tuberculosis es una patología prevalente en nuestro medio, es causa de infertilidad, es causa de dolores pélvicos crónicos y fundamentalmente es causa también de sangrados uterinos anormales.